tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La calma antes de la tormenta, incluso con un poco de sol la jornada de hoy. 2 en punto, les damos la bienvenida a una nueva edición de Multiversos, donde estaremos repasando un poquito lo que se está haciendo en trabajo, por ejemplo, de investigación. En cuanto a lo que son los biopesticidas, hemos estado hablando también en cuanto a la contaminación de los suelos y cómo la investigación en materias orgánicas están también innovando en aquello, entre otros detalles que vamos a estar hablando, por ejemplo, lo que ocurre con el lanzamiento web de los 50 años, 50 acciones, donde participan académicos de la Universidad de Concepción. Vamos a estar hablando de diferentes temas también y la contingencia que va a estar presente, como siempre, en nuestro programa. Y justamente queremos partir con aquello. No sé si usted ha estado pendiente de las redes sociales en este último tiempo, pero al menos el tema que ha causado un poco de debate son los dichos del presidente Gabriel Boric en el paso de Japón. Todo esto en el contexto de la gira asiática. Si no lo sabe, le vamos a hacer un pequeño resumen. El presidente Gabriel Boric, en su visita a Asia, estaba haciendo parte de lo que obviamente está ocurriendo allá en materia de conversaciones, de diálogos, de exposiciones. Ahí estamos viendo todo esto en el marco de la Expo 2025. Y dio un discurso en el cual mencionó algunas series de anime y dijo que él se había criado con, por ejemplo, Capitán Tsubasa, Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, y que jugaba también Pokémon. Ahí está también otro de los dichos en donde destaca el orgullo japonés por el anime, parte de lo que está haciendo hoy en día el boom, podríamos decir. Incluso hace unos días atrás estuvimos con la Feria Geek aquí en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Bueno, en redes sociales mucho conflicto en general, producto de esto, y vino lo siguiente. La foto del presidente Gabriel Boric tras lo que ocurrió en esta expo, y nosotros le mostrábamos también un poquito ahí la nota que justamente daba cuenta de la respuesta del presidente Gabriel Boric, que tenía relación con este post de Instagram. Ya de vuelta en Chile, después de una exitosa gira a Japón y China, me entero de la polémica que algunos trataron de armar por mi mención a algunos referentes de anime cuando era niño. Solo para una muestra, este fue el postre que se sirvió en la reunión del pasado domingo que tuvimos con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba. Y es que los japoneses están profundamente orgullosos de cómo el anime ha sido uno de sus embajadores en el mundo, y eso que no mencioné a Shingeki, por Shingeki no Kyojin, que es una serie de anime que habla acerca de los conflictos bélicos, y que si usted no es fanática del anime y recién se está enterando de la importancia del anime, que vamos también a destacarlo más adelante en materia económica, es un gran anime para comenzar, porque es para adolescentes adultos. Habla de temas sociales, habla de los paradigmas, habla de cómo la realidad la construye la gente, habla de muchos temas también en torno a el odio, el resentimiento, y que da justamente también pie para el inicio de conflictos bélicos. Vaya a ver, porque es una crítica a nuestra raza humana que es muy, muy entretenida. Bueno, ¿y por qué mencionó al primer ministro de Japón, el presidente Gabriel Boric? Cuando estaba en campaña en 2018, el primer ministro japonés se disfrazó de Majin Buu, un personaje de Dragon Ball. Ahí estamos viendo las imágenes, todo esto en el marco de cuando estaba en el proceso de campaña en 2018. Y ahí está, mire, el primer ministro japonés disfrazado de Majin Buu. O sea, nosotros estamos armando, como chilenos, un debate en torno a si es que el presidente Gabriel Boric debió haber mencionado o no al anime en un discurso presidencial. Y mire lo que hace el primer ministro japonés. Se disfraza de Majin Buu en su campaña. Ahí está en un programa de televisión donde le estaba mostrando esta imagen y comentando un poquito también lo que había sido ya esta anécdota, esta historia de su campaña, donde se disfrazó de Majin Buu. Ahora, si usted aún tiene dudas
de la importancia del anime dentro de la cultura japonesa y fuera de la cultura japonesa, nos vamos a ir a datos, nos vamos a ir a los factos. Porque también tiene una importancia económica muy importante. Mire, el anime japonés genera más ingresos que el acero y sigue en ascenso a nivel global. Esto es una publicación a finales del año pasado para ver cómo, que mostraba cómo se había comportado justamente la economía nipona, y todo esto en el marco de las estadísticas económicas. Mire, podemos ver un poquito cómo impacta el crecimiento del anime en la economía japonesa. En 2022 alcanzó un crecimiento del 198% en menos de una década. Atención, generó 4.7 billones de yenes al año, una cantidad comparable a sectores como semiconductores y acero. Japón, conocido por ser una de las economías más robustas del mundo, ve en el anime un potencial para mitigar su deuda nacional. Y ahí está una estrategia que se llama Cool Japan, que buscó a través de esta medida expandir su industria del entretenimiento a nivel global, posicionando el anime y lo que va alrededor del anime también, el manga, los productos a nivel internacional que se producen dentro de Japón. Entonces, ahora, nosotros le mostramos esto un poquito para que usted lo sepa. Queremos también ahí enfatizar el tema económico. Mire, en 2023 se estimó que más del 60% del contenido de anime fue consumido fuera de Japón, con mercados claves como Estados Unidos, Europa, América Latina, mostrando un crecimiento constante. Además, no solo es esto, sino que ahora se están creando también campañas de generar vínculos con empresas ligadas al streaming. Crunchyroll es una de las empresas 100% dedicadas a lo que es el tema de la distribución de animes, de películas, de series, pero también hoy en día en Netflix vemos una gran cantidad de animes. En Amazon también hay algunos, bueno, en realidad las plataformas digitales en general. Entonces, para que usted también pueda conversar en base a este debate, conociendo un poquito lo que es el tema de la importancia japonesa para el tema de anime. Mire, lo volvemos a mostrar aquí. El primer ministro se disfrazó de Majin Buu. La respuesta del presidente Gabriel Boric fue en un tono un poco también de burlarse, de reírse de la ignorancia de ciertas personas. Ese fue el análisis que se dio. Pero el mismo presidente también mostró el postre de lo que se sirvió en aquella jornada. O sea, hay que también tener claro que justamente existen diferentes formas de exportar la cultura. Estados Unidos lo hace a través de la música, del entretenimiento, de Hollywood. Corea lo hace a través del K-pop y Japón lo hace a través del anime. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos quizás a través del cobre. Esa es nuestra forma de posicionarnos también a nivel internacional. Entonces también, hoy en día también podemos hablar de la música. O sea, tenemos a grandes exponentes en la música urbana que están siendo top global a nivel internacional. Entonces tenemos que también entender que las culturas son distintas y varían, y también tenemos que comprender que justamente valorizar lo que hace una cultura y el impacto que ha tenido en nuestra nación es importante. Y sobre todo también ahí en el tema de lo que es y lo que está ocurriendo acá en nuestro país, lo que ocurre con estas ferias constantemente, lo que ocurre con esta inclusión ya del anime transversalmente. Hoy adultos, niños, todos lo podemos disfrutar. Bueno, parte de lo que estaba ocurriendo en esta jornada nosotros se lo quisimos desglosar y también mostrarle un poquito de la importancia para la economía japonesa, que eso es también la relevancia y por qué quizás ahí el presidente también decidió ocupar parte de su historia personal para lo que fue este discurso. Vamos a cambiar de tema, vamos a continuar con ambiente cultural en general, porque recordar que el anime también es música, nos estuvo acompañando en este inicio del primer bloque. Y queremos mostrarle nuestro portal tvu.cl. Encuentro Nacional de Orquestas pondrá broche de oro a Semana de la Educación Artística en el Teatro de la Universidad de Concepción.
parte de lo que se va a estar desarrollando también durante estas jornadas para que usted pueda programarse para este lunes 19 de mayo a las 11:30 horas, cuando el encuentro zonal de orquestas escolares Explorando la música en mi escuela reunirá a 5 orquestas estudiantiles provenientes de diversas regiones del país para presentarse en un concierto gratuito y abierto a la comunidad. Le invitamos a revisar más detalles también en tvu.cl, pero no solo esto, tenemos también más informaciones. Está, por ejemplo, el tema del sistema forestal de este fin de semana, también la directora de Senapred que estuvo realizando una visita en la zona, y el tema de, por ejemplo, por el tema de radares de las trombas marinas, que es un proyecto también para poder avanzar en general. Vamos a ver entonces los titulares de lo que le tenemos en prensa. Mercado de Concepción. Servio presentará propuesta al GORE para obtener los recursos necesarios para expropiar. Un tema que nosotros también le hemos estado conversando. Un riesgo que afecta más a los hombres mayores, cáncer de vejiga. Los viales. ¿Qué ocurre con Fernández Vial? Siguen sus entrenamientos, cuando la paciencia ya se va acabando. ¿Qué irá a pasar con Fernández Vial? No lo sabemos. Bueno, parte de lo que usted puede encontrar en nuestro portal tiene relación con las noticias también de la región, de Chile, y de lo que está ocurriendo con, por ejemplo, lo más leído, este sistema frontal. Vamos a visitar diarioconcepcion.cl también para ver el... Exacto, ahí. Diarioconcepcion.cl, le invitamos a visitar este portal también. Mercado de Concepción. Servio presentará propuesta al GORE para obtener los recursos necesarios para expropiar, parte de lo que también le mostrábamos en tvu.cl. Nueva arremetida ecológica en Coronel. Nuevo espacio de creación de taller. La Diagonal abre sus puertas con muestra colectiva. Y también SLEP considera a 3 escuelas para reubicar a los estudiantes de establecimiento rural quemado en Florida. Además, lo que está ocurriendo también en materia de prensa, ciudad, política, economía, deportes, cultura, en general usted puede ir a encontrar diversas novedades en diarioconcepcion.cl. Y ahora ya estamos listos para presentar a nuestro siguiente invitado, Alonso Castillo, director Librería Marta Brunet. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Nos encontramos el otro día. Un viernes más. Sí, estuvimos en este hermoso canal. un poquito. Ahí en la librería, ¿se acuerda? Estábamos. Exacto. Nos encontramos ahí, nos saludamos. Había una feria geek. Sí, había una feria, aprovechando sí. el aniversario de la universidad. Sí. Hoy aprovechar de mandarle un gran saludo, un gran abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras de la universidad. Hoy es su día. Un saludo para los trabajadores y trabajadoras de nuestra Universidad de Concepción también para celebrar. Sí, nosotros también nos incluimos ahí, que estamos siendo parte de la labor de divulgar también. Exacto, así y que de ahí nos comunicar contamos lo que ocurre en la celebración de la universidad. Esta semana Geek se embarcó en eso y los vi ahí trabajando arduamente. Sí, los 106 años de la universidad. Sí, estuvo entretenido. Lo estábamos conversando al principio por el tema de lo del presidente Gabriel Boric y lo que está haciendo la cultura del anime ahora en general. Pero vamos a hablar de otro tema. Por favor. El manga se relaciona con un poquito ahí con los cómics en general. Queremos presentar una serie de libros, ¿cierto? Exacto. Que traemos para que la gente lo conozca y que está justamente en la librería Marta Brunet. Exacto. Mira, yo también te voy a hacer un nexo con los mangas, porque tiene que ver con una pregunta que hemos preparado para el día de hoy, para ensayar una respuesta, si es que la tuviere, ¿no? Y que tiene que ver con el cómo leemos hoy.
Porque una cosa es todo lo que todos tenemos en el imaginario de la librería, ¿cierto? De los libros de papel, físicos. Estos libros, ¿cierto? Que tienen un olor, que tienen una textura, que uno revisa las hojas. Esa es la materialidad que siempre hablamos. Pero lo que yo quiero preguntar y lo que siempre estamos cuestionándonos es ¿cómo leemos? ¿Y por qué es importante esta pregunta, digamos? Porque uno va viendo que con el correr del tiempo, y a propósito de este primer libro que estamos mostrando, érase una vez un algoritmo, cómo las historias explican la computación. O sea, de qué manera el avance tecnológico se va incorporando a nuestras vidas y también entran de lleno, ¿cierto?, en el plano de la lectura. Han modificado nuestras formas de relacionarnos con la lectura, con los libros, inclusive en los estudios actuales del 2022, existe uno que hizo la Fundación La Fuente con Ipsos, planteaban un porcentaje del casi el 50% de personas que leen, pero ahí se amplió el rango y no estaban hablando solamente de libros ni de dispositivos, sino que también estaban hablando de otras formas que nosotros leemos. El uso del teléfono, se incorporó las redes sociales, cosas que las personas fueron mostrando en ese estudio, que ellos leían una cantidad de tiempo determinado, pero en diferentes formatos, según lo que les interesaba. Y en ese rango entraban mucho las redes sociales. Ahora, las lecturas que uno puede hacer en los dispositivos electrónicos son muy distintos a los que uno hace con el libro físico. El tiempo que se le dedica, la forma en que uno puede ir leyendo y que va leyendo. De hecho, si se han dado cuenta, uno puede ir viendo diarios, redes sociales, conversaciones, todos son fragmentos cortos, pequeños. En ese sentido, los niveles de atención son más bajos. ¿Ok? En cambio, cuando uno lee un libro, los párrafos son más amplios y eso va modificando la lectura, va modificando también la escritura. Porque de una u otra forma, quien desarrolla el concepto de un libro, el concepto, ¿no?, de esto es un libro físico, pero ¿qué es un libro? Ahí hay otra pregunta. Esto es lo maravilloso de este tema, de que siempre son puertas que se van abriendo. Uno va desarrollándolo y en ese sentido va habiendo ciertas formas de expresarse y de desarrollar el tema. Como te decía, cuando uno escribe para dispositivos, lo hace de manera más corta, más breve. Claro. Este libro, por ejemplo, Érase una vez un algoritmo, ¿qué hace? Explica de qué manera las historias explican la computación y los avances tecnológicos. De qué manera se han ido desarrollando los algoritmos para ir moldeando la vida nueva. Y aquí lo que hace el autor, Martin Erwin, es utilizar las viejas historias clásicas para ir explicando de qué forma se ha ido moldeando el tema del algoritmo y de estos nuevos lenguajes. Más de alguno, porque este no es un libro que uno diga es una lectura, es un cuento, sino que toma esa referencia para poder explicar el avance tecnológico tan rápido que se ha dado este último tiempo. Sí, el tema de muchas veces todo lo que está ocurriendo con el tema del avance tecnológico genera una brecha Exacto. Para parte de la población y ahí el rango etario va desde niños, adolescentes, adultos, que no saben utilizar la tecnología o no tienen conexión, porque hoy en día recordar que todavía, de hecho en nuestro país hay muchos sectores rurales que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a las tecnologías que nosotros sí tenemos. Que hay problemas de conectividad. Hay problemas de conectividad y eso ocurre en todo el mundo. Y ahí también un poco salir de lo que es el aprendizaje de la tecnología, conviviendo con la tecnología, pero también cómo esto ha ido cambiando con el paso del tiempo, quizás en un lenguaje un poquito más ilustrativo, más conversativo también, de lo que es el tema como tal. Exacto. De hecho, si nosotros nos ponemos puristas,
nosotros vemos la última parte de la última interfase que tiene que ver con el teléfono, con la computadora, eso es lo que nosotros nos relacionamos. En cambio, el libro, Érase una vez el algoritmo, lo que hace es cómo se ha ido desarrollando la tecnología de manera tan rápida. De manera de la conformación. El algoritmo, obviamente, o sea, nosotros decimos obviamente, como tú dices, nos hemos ido dando cuenta que tus sistemas digitales te van mostrando algún perfil y tú vas moldeando ese algoritmo. Ahora, con el desarrollo de la inteligencia artificial, además, se ha dado el concepto de que se le va enseñando a la inteligencia artificial. Y en ese sentido te va mostrando lo que tú quieres. Lo que hacía Facebook en un inicio. Te mostraba solamente tus amigos, quienes piensan exactamente igual que tú, aquellos que comparten tu mensaje y que son iguales a ti, lo cual restringe un poco la conversación social, va acotando el hecho de el espíritu crítico, y esas son las instancias en las que va desarrollándose el algoritmo, una palabra tan utilizada hoy por hoy, pero que además poco sabemos, ¿no? Y es un poco lo que hace este libro, desentrañar esa mirada matemática, esa mirada científica, con un espíritu cultural masivo, que son las historias clásicas que hemos desarrollado en el viejo formato, que todavía te guardamos con cariño y que es el libro, y que hoy conviven ambas instancias. Por eso el planteo de hoy era de qué manera nosotros leemos, cómo se lee, porque hoy también en un mundo de imágenes en el que estamos rodeados, en el que todo gran parte de ese mundo es visual, todo el tiempo estamos observando, todo el tiempo estamos mirando, e inclusive se puede llegar a decir que uno cuando lee está escaneando esa hoja, esa pantalla. Y de hecho, no solo usted, cuando a veces decimos historia, quizás pensará que estamos hablando de libro, asociamos al tiro alguna historia clásica de libros, pero está Sherlock Holmes, que tiene literatura, pero también tiene películas, series asociadas, Hansel y Gretel, Indiana Jones, Over the Rainbow, El Día de la Marmota, Volver al Futuro y Harry Potter. O sea, es la cultura pop. Son temas de la cultura pop. Exacto, que han salido muchos de ellos desde un libro, desde un concepto que se plantea y se escribe. A eso me referí en un comienzo, ¿no? Claro. Uno va desarrollando, va escribiendo y va leyendo en diferentes formatos. Sí, pues los guiones ahí, por ejemplo, para los actores, las actrices, exacto, para los que se encargan de realizar los guiones, que finalmente... incluso hasta lo que sale en pantalla está guionizado, o sea, lo audiovisual también está guionizado, también está escrito, leído, ejecutado por personas. Los videojuegos. Los videojuegos, por supuesto. Uno va leyendo un videojuego, porque ¿qué hace cada una de estas instancias? Te plantean un viaje, como decíamos en nuestra visita anterior, un viaje que es partir desde un inicio hasta un final. Y en ese tránsito es donde se desarrolla la literatura, la escritura, la lectura misma. Uno parte en una A y termina en la Z. Y en ese tránsito muchas veces es como uno lee ese andar. Y eso va a depender siempre del dispositivo. Y en este caso, el desarrollo de la ciencia, a través del algoritmo que se explica en este libro, a través del algoritmo, utiliza estas referencias culturales para poder dar una explicación, para poder entender un poco más de cómo se ha ido dando ese aporte, ese desarrollo. Sí, además de la computación en sí. Ese es el tema, o sea, de cómo funciona un computador, por decirlo así, o un software, también en base a los algoritmos. O sea, no es solo explicar el tema del avance tecnológico, sino que en paralelo también explicar cómo funciona la computación. ¿Cómo es posible que nosotros la veamos hoy en día tal como es? Exacto, y este libro lo que hace es un poco, como les decía, desentrañar ese mundo que uno dice, claro, y lo plantea. Lejano. Exacto, lo plantea el libro. ¿Cómo uno ve a un físico? ¿Cierto? ¿Cuál es la imagen que uno tiene de un estudioso, ¿no? de un físico o un matemático? Una persona con un delantal blanco frente a una pizarra con fórmulas. Esa es la imagen que uno tiene y está desarrollando fórmulas matemáticas. Un informático, ¿cómo se lo imagina uno? Frente a una computadora,
¿cierto? Generando códigos, que es otro tipo de lenguaje, ¿no? Ahí hay otro, por eso te digo, son diferentes procesos que se van amalgamando en la historia y que aquí lo van presentando y te lo van mostrando de cómo se ha dado ese desarrollo para moldear finalmente el mundo de hoy. Eras una vez un algoritmo, está disponible en la librería Marta Brunet para que usted pueda ir a preguntar por él, pero también tenemos un clásico de nuestra literatura nacional, lo habíamos dicho, lo que íbamos a conversar se mezcla quizás un poquito con el tema del anime, el cómic también, Exacto. el manga, y aquí tenemos llegamos al punto. Nuestro cóndor favorito, que está acá también ahí en nuestra Plaza de la Independencia. Exacto, porque uno dice, ¿no? Lo que estábamos planteando, cómo uno lee, cómo uno va viendo. Y la gráfica, el manga, el anime, lo que decíamos en un comienzo, y nuestro héroe nacional, que es Condorito, crecimos con él, viajamos con él, nos divertimos. Hasta el día de hoy van niños a buscarlo, con sus padres, porque tienen la referencia. Hay una cuestión cultural que está asociado a esto. Y si nos damos cuenta, esto es una historieta, es imagen. Pero ¿qué pasa? Ayer conversábamos con los chicos, con el equipo, sobre el Roto Quesada. ¿Quién es el Roto Quesada? Personaje invisible de Condorito, ¿no? Siempre estaba en las paredes, escrito en el fondo, muere el Roto Quesada. Pero el Roto Quesada no tiene una imagen, pero es un personaje. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces uno va leyendo ahí un subtexto. Está presente, pero la historia está ocurriendo en otro lugar, pero está ahí, está presente y uno lo tiene incorporado. Es por eso te decía, ¿de qué manera uno lee? Uno va escaneando las páginas, va viendo cómo va desarrollando, cómo son las expresiones, cómo surgen elementos que a nosotros nos dejan plop. Plop. ¿No? Y que te van mostrando, o sea, todos conocemos en definitiva el pelotillehue. Y es una parte graciosa, como digo, una parte histórica, hay una cuestión cultural de fondo Sí. que uno la va incorporando. Y la va asimilando también y la va asociando, porque como Exacto. Condorito tiene ese matiz que es nacional, también nosotros lo podemos ir viendo con cómo era en el momento en el que está el cómic, porque sabemos que, o la tira cómica, que ya lleva mucho tiempo, podemos ver también un poquito de lo que era la época, de Exacto. cómo éramos nosotros también. Miren, por ejemplo, este libro, que se llama Primer Libro de Condorito, es un libro que se ha desarrollado para recuperar esas primeras historietas de Condorito, ¿no? Nosotros, por nuestro rango etario, tú eres mucho más joven que yo, te recordarás que Condorito es una revista, una historieta, que uno va viendo y que tiene diferentes gags, por decirlo, sacando un lenguaje televisivo. Va sacando, era una historia por hoja. Muchas veces continúa, pero eran muy pocas las oportunidades. Y uno va viendo rasgos culturales. Por ejemplo, esta colección va recuperando las publicaciones de Condorito que se hacían en la prensa en esa época. Y aquí se reúne en este texto, ya no eran las revistas inicialmente, sino que eran tiras. Y aquí se reúnen todo lo que se publicó de Condorito en el diario del año 55. Hay otras partes de la colección que, y sigue así, continúa por años. No es el Condorito que nosotros llegamos a conocer, que era una revista seriada y que uno iba continuando. No, acá se van recuperando todas las historietas, todas las viñetas que salían en el periódico. Y esto era del año 55. Y un pequeño detalle, si se pueden fijar, a propósito de lo cultural y cómo va avanzando la sociedad. ¿Qué está haciendo Condorito acá? Sí, tiene un pequeño cigarro ahí. Tiene un cigarrillo, ¿no? Sí. Hoy por hoy es imposible que eso ocurra. ¿Por qué? Porque es una historieta que va dirigida a los niños. Claro. ¿Y qué se ha logrado en estos años, en estos últimos años? Que el cigarrillo esté mal considerado. Ya no existe una ley, de hecho los personajes en las telenovelas, en la televisión, ya no está el cigarrillo. Antes uno recordaba, ¿cierto? Yo soy más viejo, se podía fumar en la locomoción colectiva. Hoy eso es imposible. Y eso se veía también en las películas. Hoy es muy difícil encontrar una película donde hay un actor con un cigarrillo. ¿Por qué? Porque ya está mal visto, hay una cuestión de salud de fondo y eso ya cambió, ¿no? Pero aquí se deja porque obviamente es un registro cultural.
¿no? Y ese registro cultural es lo que nosotros estamos leyendo y estamos absorbiendo al día de hoy, como te decía, muchas veces escaneando la imagen. Y eso también es una lectura. Por eso lo traje, porque hay una cuestión gráfica que tiene que ver con las historietas, que es otra forma de contar historias. No es solamente una lectura, tiene texto, obviamente, te cuentan un chiste, es gracioso, pero claro, muchas veces uno va haciendo esa conexión y logra llegar a ese final solamente a través de la imagen. claro, y No es necesario muchas veces a los niños, ¿por qué les gustaba? Porque no tenían que saber leer. ahí se mezcla la ilustración también. Exacto. Y el detalle de la ilustración, porque también expresa con el color, expresa con el dibujo, con el trazado, todo expresa ahí también. Tal cual. De hecho, los colores, ¿no? Son típicos, eran colores, dada la época, muy marcados. Eran en contraste, mira, si te fijas ahí, no había tanto matiz. ¿Por qué? Porque en esa época la gráfica no estaba tan desarrollada como ahora. No se lograban esos matices y muchas veces se lograba el impacto con los tonos duros. Estamos viendo un poquito también de la caricatura de Condorito, mira, Condorito y Coné, icónicos también de nuestro país. Y no solo de nuestro país. Claro, y no solo de nuestro país. Ya el condorito es un cóndor, ¿no? Y resulta que la cordillera de los Andes viene desde el norte, o puede partir desde el sur, pero llega hasta el norte, llega hasta Colombia. Entonces, atraviesa Perú, y alguna vez también se dijo, no, Condorito no es chileno, Condorito es peruano, Condorito es ecuatoriano, Condorito, y cada país lo adoptó. Pero todos sabemos que Pepo es de Conce, Condorito es chileno, y también, ¿por qué lo traigo a colación? Porque en nuestra librería vamos a tener un encuentro con un coloquio, digamos, en el que vamos a plantear esto, vamos a hablar de humor y gráfica. Sí, ¿no? que yo me acuerdo, yo me crié ya con el Condorito en tira cómica, yo ya tenía el libro. Exacto. Yo ya tenía el libro de la continuación de la historia, ya eran capítulos largos, eran Las como revistas 2-3 páginas, claro, sí. era la revista, sí, yo tenía la revista. Igual tengo harto recuerdo con Condorito porque en mi casa mi abuela me leía el Condorito. Y ella me lo contaba y me lo mostraba y habían muchos condoritos en mi casa, entonces Claro. yo tenía ese vínculo también con Condorito de que lo leí muchas veces porque mi abuela siempre me leía, me buscaba Condorito en la feria. Exacto. En la feria me buscaba libros de Condorito, Claro. y lo leíamos, y siempre que iba para la casa de mi abuela me decía, oye, te tengo un Condorito nuevo. Y yo era súper inquieto, entonces tenerme ahí una hora sentado. ¿Cómo te entretenías, claro, no? sí, no, yo me acuerdo que me reía, pero... Exacto. Son recursos que buscan los padres, que buscan los abuelos muchas veces para ahora sacar a los chicos de las pantallas, y es volver a tener un libro como esto, poder compartirlo y poder ir mostrándolo. Y siempre, obviamente, de manera visual es mucho más fácil. Y estamos hablando de cultura popular. Estábamos primero mezclando un poquito lo que es el tema internacional y lo computacional. Ahora nos fuimos ya a lo más local con Condorito. Pero también queremos continuar con lo que es parte de esta misma continuación de la conversación. Estamos hablando de lo que va a ser, lo que vamos a ver en el siguiente libro, que es Geometría de una flor, de Gustavo Cerati. Pero antes queremos, para cerrar también el tema de Condorito, humor y escritura. Ahí está. Esa era la invitación que queremos hacer, ¿no? Es el miércoles 28, 5:30 de la tarde, en nuestra librería, junto a Talleres y Voces, con Lorena Ormazábal, que lidera ese proyecto. Nos vamos a reunir con el gran periodista Luis Yáñez, quien ha desarrollado el concepto Pepo es de Conce, ha hecho una investigación, está en proceso de realizar una serie, ha tomado una bandera que tiene que ver con Condorito para poder, como decías tú, lograr ese encuentro emotivo nuevamente con los penquistas, ¿no? De hecho, al costado del municipio Sí, está. está Condorito, Sí. está Washington, y ya todos sabemos de quiénes hablamos, ¿no? Ahí está entonces la invitación, y ahora sí, vamos de lleno con lo que es la geometría de una flor. Seguimos con la cultura popular, nos vamos también a un personaje que ha logrado traspasar las barreras de la música. En esta semana estuvimos recordando lo que ocurrió justamente ayer
con el fallecimiento, o sea, perdón, claro, se conmemora parte de lo que fue el proceso del fallecimiento del cantante trasandino Gustavo Cerati. Penoso. Primero con el accidente cerebrovascular que ocurrió un 15 de mayo tras una presentación en Caracas, y desde ahí en adelante, bueno, se ha transformado en parte de un ícono de una generación, trascendiendo barreras incluso de su propia generación, y a través de este libro que está ahí, lo podemos mostrar un poquito también, claro, se busca traerlo un poquito a través de la lectura y conocerlo un poquito más. De recuperarlo, de hecho, y de mostrar facetas distintas. Gustavo Cerati, así como hemos conversado, ¿no? El tema de la computación, el tema de Condorito, que son cuestiones culturales que trascienden un texto. En este caso, Gustavo Cerati era una persona que también responde a la cultura popular a través de su música. Era muy conocido en la década de los 80, Soda Stereo. Yo creo que fue el referente musical de muchos, sino el grupo más importante que ha existido en América Latina. Y Gustavo Cerati era un tipo muy, muy querido, muy talentoso. Yo tuve la posibilidad de estar en Buenos Aires cuando él falleció, después de ese penoso y largo proceso que tuvo después de su ACV. Y lo que se vivió en esa ciudad fue algo que yo podría comparar con la muerte del Gato Alquinta, acá en Chile. Fue un salir a despedirlo a las calles. Flores, era una congoja que se vivía en la gente llorando, pero no en un sitio, sino que él hicieron un recorrido hasta llevarlo al Camposanto, donde descansan su cuerpo físico, y era una ola de personas sufrientes que le daban su último adiós. Y te juro, fue algo emocionante que hasta ahora me emociona. Y este libro, pero saliendo de ese momento penoso de la muerte de Gustavo Cerati, este libro lo que hace es recuperar una faceta tal vez no tan conocida, él es un artista pop muy conocido, pero que tenía que ver con su música electrónica, con este tipo de música, en el uso de sampleos, en el uso de cierta, que no era tanto la guitarra, que usaba él de una manera magistral, sino que tenía que ver con la exploración musical, muy propia de él. La parte que hace la geometría de una flor, que es el nombre de este libro, es recuperar su importancia en la música electrónica. Y un detalle no menor es que en su última etapa, su primera etapa de Soda Stereo, cuando él se viene a vivir a Chile, no sé si ustedes recuerdan, él se casó con Cecilia Menábar, tuvieron su familia acá, él se vino a vivir a Chile, vivía en Santiago y allí fue partícipe de una inicial movida electrónica. Él era como artista también era muy dado a compartir su conocimiento, a compartir su interés, a ser partícipe de las diferentes propuestas que se le acercaban, y muchos de ellos tenían que ver con la música electrónica, no tanto con el rock, con la música electrónica, y él ayudó a la música electrónica nacional a desarrollarse. Rasgos de su música electrónica la podemos ver en su primer disco solista, Amor Amarillo, bueno, todo eso está acá explicado, su paso por Colores Santos y la publicación de su disco, el Amor Amarillo, que tenía estas bases sampleadas que él utilizó para hacer, por ejemplo, una canción a su hija hermosa que se llama Lisa. Si la pueden escuchar, búsquenla, es hermosísima. Y luego toda la influencia que tuvo dentro de la música electrónica. Acá, como te digo, como elemento fundante de la movida local, de la movida chilena, y después él utilizándolo en su posterior carrera solista, volviendo él a Buenos Aires y siguiendo su carrera, ¿no? Claro, ahí un poquito el vínculo también con el territorio nacional, con la importancia que tiene Gustavo Cerati en la música en general. En general. En general, trascendentalmente en la música, porque es de quien se basaron muchos artistas que hoy en día están. Tal cual. Colaboró en vida también con muchos artistas. Algunos juntos que nunca se dieron también, o sea, que se dieron pero que no se publicaron. Mira, por ejemplo, yo en este momento recuerdo, él fue productor de un disco de Nicole.
y creo que, bajo mi parecer, el disco más conocido y el mejor disco de Nicole, Viaje la Infinito, artista creo que nacional. es, ¿no? No recuerdo en este ¿O nombre. Sueño Infinito? No, se me escapa el nombre de aquel disco. Por ahí lo voy a buscar y se los comento. Pero él fue el productor. Y las características que tenía ese disco era principalmente que era un disco electrónico, no era acústico. Era un disco que tenía tinte, ¿cierto? Que tenía ciertos rasgos de esta electrónica, de este pop electrónico, en el que traspasó su conocimiento, su búsqueda, y le dio un toque de elegancia a ese disco que hizo que Nicole llegara a un nivel distinto dentro del pop nacional. Sueños en Tránsito. Exacto. Ese era el nombre del disco en específico. Cuando Gustavo Cerati estaba en Chile. Exacto, y que produjo el disco. Él produjo, claro. En 1997 fue lanzado por la cantante chilena Nicole, producido por Gustavo Cerati. Exacto. Sueños en Tránsito, tercer álbum de estudio de Nicole, por si lo quiere buscar. Exacto. Gracias por la referencia. La gracia de la tecnología hasta aquí. Gracias para al utilizar. algoritmo. Sí, el algoritmo, ¿no? Volvemos al algoritmo. Gracias al algoritmo que nos permite hoy en día también llegar responder, rápidamente a esa información. Sí, sí. Exacto. Bueno, queremos agradecerle por su tiempo, por estar aquí junto a nosotros. La invitación, reiterarla del evento que se va a estar Por favor, desarrollando con Condorito, pero también la invitación inicial y esencial, digamos, es que nos visiten en la librería del Fondo de Cultura Económica Marta Brunet. Está disponible para toda la ciudad. Está dentro o en el costado, ¿cierto?, del edificio patrimonial que es la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Ahí nos cedieron y tenemos un espacio, así que hacemos la invitación para que vengan, para que estén que nos visiten, porque estamos haciendo actividades casi diariamente. Como les decía, el miércoles tenemos este conversatorio, este encuentro que tiene que ver con Condorito, pero estamos haciendo actividades y los vamos avisando en nuestras redes, fondo de FCE-Conce. Ahí pueden encontrar toda la información que nosotros vamos subiendo y actualizando con todas las actividades que estamos desarrollando. Invitación entonces en general, ¿qué otras actividades tienen? Mira, la próxima semana viene muy cargada. Hay una sorpresa, ¿eh? Es un día lunes, le vamos a mandar la invitación. Vamos a hacer una intervención musical. Pero es sorpresa. Es sorpresa. Está en desarrollo, de hecho, pero se vienen ahí, como dicen los jóvenes, se vienen cositas y ahí vamos a hacer un evento muy lindo. Vamos a estar atentos. Exacto, el miércoles viene esto, los fines de, como saben, todos los sábados, salvo que mañana se pronostica lluvia, pero todo el resto de los sábados estamos haciendo actividades para chicos. Y yo quería aprovechar, me disculparán, ¿cierto?, de pasar un chivo para algunos amigos con quienes estamos trabajando desde el teatro. Tenemos muchos libros de teatro y también tenemos una invitación para una obra, Una actriz que envejece no la llaman más, ¿no? Esa es una obra que se está presentando en Teatro Bio Bio y que va a durar hasta fin de mes. Comenzó ayer. Así es que hacemos la invitación para que quienes puedan asistir lo hagan. Es una obra magnífica. Harto entonces panorama para que pueda venir a la universidad también, se da una vuelta por la librería, aprovecha de llevarse su librito y de leer aquí mismo. Bueno, estos días van a estar un poquito de estar en casa, pero sabemos que se va a despejar en algún momento. Mira, si alguien está aburrido en su casa, quiere salir y acepta mojarse un poco porque dicen que va a llover, va a estar abierto de igual manera. Vamos a estar abiertos todos los días de 10:30 a 7 de la tarde. ¿Quiere ir a leer? Por favor, tenemos silloncitos, sofás que son muy cómodos, la librería es amplia, pueden ir, pueden leer, podemos conversar, oír música. Vayan, que es un lugar que está para, como siempre digo, está para darle vida entre todos. Muchísimas gracias, le agradecemos por su tiempo. No, por favor, a ustedes por la invitación. Nosotros nos separamos brevemente y ya regresamos con más de Las noticias de la región del Biobío en un solo programa. TVU Noticias Edición Central. De lunes a sábado en vivo a las 20 horas.
La conversa el día de hoy es con Nuevo Rumbo. La Conversa, un podcast del medio Sudeste, invita a transitar por la balada pop rock de esta escena musical penquista que vamos a tener junto a nuestros queridos amigos que nos visitan de la comuna de Tomé. Este viernes no te lo pierdas por las pantallas de TVU Televisión, el canal de la Universidad de Concepción. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad penquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. Regresamos ya a nuestro programa. Queremos dar paso a nuestra siguiente entrevista de la jornada. Estamos ya con el PhD Ernesto Moya Elizondo, profesor asociado del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía en el campus Chillán de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, pues. Lo había mencionado al principio, estamos siguiendo también un poquito lo que es la línea investigativa en diferentes ámbitos, eso sí, pero todo esto asociado a los organismos, en especial a lo bioorgánico que está ocurriendo en diferentes ámbitos de la investigación acá en la Universidad de Concepción. Y para ello también el tema de los suelos ha sido algo clave a explorar y justamente es una de las líneas que ha abordado. Cuéntenos un poquito, lo tenemos aquí también, en el tema específicamente de los biopesticidas. ¿Por qué hay que encontrar una biosolución a este tema y cómo ha sido también el proceso para llegar a aquello? Claro, yo hice mi doctorado en Estados Unidos y trabajamos principalmente en ese momento en el uso de lo que se llaman bioinductores de resistencia, es decir, usar un microorganismo que lo aplicamos sobre la planta y hacemos que la planta se autodefienda. Y trabajamos en la primera etapa, digamos, durante mis estudios doctorales, en usar, digamos, microorganismos que controlaban patógenos que viven en el suelo. Cuando volví a Chile, aislamos patógenos desde suelos que tenían la capacidad de inhibir el desarrollo de patógenos y seleccionamos unas poblaciones de bacterias del género Pseudomonas que permitían inhibir el desarrollo de estos patógenos, y lo que ocurrió que en el año 2010 ingresa una bacteria que ataca a los kiwis y empezamos a usar esta bacteria para controlar esta enfermedad. Y a partir de eso desarrollamos en el laboratorio de fitopatología de la Facultad de Agronomía de la universidad esta línea de investigación de bioinductores. Entonces, primero trabajamos con kiwi y ahora estamos trabajando en el desarrollo de un biopesticida para controlar una enfermedad que ataca a los nogales desde Teno hacia el sur principalmente, que es la peste negra del nogal, que también es causada por una bacteria, y lo que estamos trabajando es utilizando bacterias que también aislamos del nogal y estas bacterias que aislamos del suelo para poder controlar esta enfermedad. ¿Y cómo también se ha trabajado en base a productos que salen un poquito de lo que es la tradición? Lo hemos conversado en otras instancias también, porque en algún momento todo lo sintético era como lo que más predominaba, claro, y ahora hoy en día se está buscando soluciones que vengan justamente desde nuestra propia naturaleza. Claro, digamos, el paradigma de la agricultura del siglo XX fue la revolución verde, pero de verde tenía poco, o sea, muchos de los inputs que se utilizaban eran pesticidas químicos. Y lo que ocurrió con el uso de pesticidas químicos, que en algunos casos hubo acumulación de estos en el medio ambiente,
Y por otro lado, los microorganismos empezaron a desarrollar resistencia contra muchos de estos compuestos. Y también se vio un efecto acumulativo en el medio ambiente. Por eso el desarrollo de nuevas alternativas, que en realidad no son tan nuevas porque se trabajaban en el siglo XIX, había muchos trabajos hasta 1920, y cuando empezaron a ver estos problemas, cuando se empezó a asociar que muchos de estos pesticidas de repente estaban asociados a cáncer, en los años 70 viene una revolución donde se empieza a trabajar en el desarrollo de estos biopesticidas, y hoy hay mercados como el mercado europeo donde el uso de plaguicidas está muy restringido y en algunos casos no se pueden usar más de 3 moléculas en la temporada, lo cual ha llevado a un desarrollo acelerado de la industria de productos biológicos para el control de enfermedades y plagas desde el año, podríamos decir desde el año 2019, perdón, del año 2012 en adelante. Esto es parte de, y se financia por un por un FONDEF específicamente que proviene de la NID. ¿Cuánto tiempo de ejecución lleva? Son proyectos de 2 años, nosotros lo adjudicamos el año 2022 y acabamos de terminar la primera etapa del proyecto donde validamos la hipótesis que era si es que teníamos bacterias que eran capaces de inhibir de manera directa a esta bacteria patógena y por otro lado si estas bacterias que estábamos aplicándole a la planta eran capaces de activar genes que permiten que la planta se autodefienda del ataque de esta bacteria patogénica. Y logramos demostrar eso, hicimos algunas pruebas en terreno, de ahí surgió bastante información y hoy estamos a espera de ojalá de la aprobación de la segunda etapa para poder llegar a concretizar un prototipo más elaborado para el manejo de esta problemática. ¿Cuándo vendría esta segunda etapa ya? Si nos va bien, partiríamos en agosto de este año. Estamos ya... Sí, para aprovechar la temporada, porque como trabajamos con especies caducas, generalmente tenemos una etapa del desarrollo del año para poder hacer los análisis. Y consultarle también por lo que se realiza en el laboratorio de fitopatología. Cuéntenos un poco también para que la gente en su casa lo entienda, básicamente. Bueno, la fitopatología es la ciencia que estudia las enfermedades de las plantas, ¿ya? Entonces en el laboratorio prestamos distintos servicios. Por un lado, hacemos análisis fitopatológicos, que implica identificamos los patógenos que están atacando una planta y ahí de pronto nos llegan desde flores hasta árboles frutales o árboles forestales, muestras forestales. Y después tenemos también un servicio de validación de productos, o sea, validamos qué productos pueden subir y también estudiamos cómo los patógenos viven en la naturaleza y causan enfermedad. Entonces, hemos identificado nuevas especies de patógenos, hemos estudiado y validado productos para el control de enfermedades de distintas empresas y, por otro lado, tenemos esta línea de investigación en la cual vamos buscando microorganismos y desarrollando productos para entregarlo a la agricultura y para que los agricultores tengan alternativas para manejar las enfermedades. Me llama la atención lo que usted mencionó, que son como bacterias que podrían ayudar a combatir un poco esta patología que afecta a los nogales. Nosotros lo estuvimos conversando la otra vez, el tema de los suelos. Estábamos hablando también de los microorganismos, en torno justamente a lo que son esto que es parte de los micro, pero que en ocasiones nosotros asociamos a algo negativo, a algo nocivo, pero que también tiene esta característica de poder ayudar, porque están ahí, por algo están ahí también. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso de poder identificarlo, de poder primero encontrar una solución con esta primera hipótesis que se plantea, luego poder verificar efectivamente que si hay elementos orgánicos que nos permiten para, en este caso, poder evitar la expansión o poder justamente atacar lo que es esta patología que afecta a los nogales? Claro, la ciencia se construye ladrillo sobre ladrillo y vas construyendo una pared. Y claramente, yo siempre, por ejemplo, en el ramo de fitopatología que dicto en la Facultad de Agronomía, a los alumnos les enseñamos lo que se llama el triángulo de la enfermedad, que siempre que haya una enfermedad tiene que haber un patógeno, un hospedero susceptible y condiciones medioambientales. Ese concepto hoy está cambiando. Hoy es más importante, es el medio ambiente, es el hospedero susceptible, pero también está el microbioma, es decir, la población de microorganismos que habitan la planta. Cuando se produce un desbalance y prevalece un patógeno, la planta se enferma. Pero cuando tú mantienes poblaciones de microorganismos benéficos alrededor de esa planta, tú eres capaz de evitar de que la enfermedad se presente o se presente en menor envergadura.
Entonces hoy hay todo un concepto de desarrollo de suelo vivo, hay conceptos de poder colocar, biotizar las plantas, que es agregarle microorganismos benéficos para que desplacen a los patógenos y de esa manera la planta no se enferma. Y por otro lado están los sistemas curativos, que podríamos llamar, que en el caso de la línea que yo he desarrollado es, yo aplico al nogal una bacteria que no le causa daño, pero que sí la planta de nogal responde produciendo compuestos para defenderse y de esa manera evita que la bacteria patogénica la infecte y le cause daño a los productos que le interesan al agricultor y que son los que nosotros finalmente consumimos. ¿Y quiénes conforman el equipo? El equipo está conformado por mi colega Macarena Guerdín, que ella es fue la directora alterna del proyecto y que espero que continuemos trabajando en la postulación que ya hicimos. También están los investigadores, que es Braulio Ruiz, que ve toda la parte de activación y análisis de expresión de genes, Yerko Loera, Daniel Ardiles, Verónica Retamal y Juan San Martín, que son los investigadores que les tocó todo el trabajo de campo, de hacer las aplicaciones, de hacer las evaluaciones, y con lo cual tuvimos resultados bastante interesantes. Y además trabajamos con dos empresas, en realidad con tres empresas que nos apoyaron en la postulación del proyecto y que también nos ayudaron en el desarrollo de los formulados o los prototipos de formulados que obtuvimos, y también nos facilitaron los predios donde hicimos algunas de las pruebas. Porque este es un tema que afecta, me imagino, ahí a la producción de lo que es el fruto del nogal, o sea, claro, que también es algo que se da acá de forma natural. Yo me acuerdo que en el sector del Valle Central se da mucho el nogal, es algo que está en el ambiente natural, y ahora sabemos que existen también ahí, por lo que hemos aprendido en nuestro programa, agentes patógenos que también mutan y que también tienen esta posibilidad de ir modificándose y en este caso también afectando al huésped, que es el nogal, de diferentes formas. Y ahí hay que tener una alternativa para poder salvaguardar la producción, y por eso me imagino el vínculo también con la industria. Claro, tenemos que pensar que el nogal es el segundo cultivo en superficie más importante de la fruticultura nacional. O sea, el primero es la cereza y de ahí viene el nogal, ¿ya? Ahora, el nogal, esta enfermedad, la primera descripción son de 1907, o sea, hace muchos años que se descubrió, y una problemática que acompaña el cultivo del nogal todo el tiempo. Y claro, en la medida que nos movemos hacia zonas donde hay más probabilidad de lluvias primaverales, como es de Teno hacia el sur, empezamos a tener mayores problemas de infección. Ahora, esta enfermedad también se puede presentar en la zona central y hay lugares, por ejemplo Melipilla, donde se presenta se puede presentar y causar problemas algunos años cuando hay primaveras lluviosas. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Los productores se vinieron a producir a esta zona, entonces empezaron a usar muchos productos químicos, aplicaciones en exceso, que finalmente han llevado a la detección de bacterias patógenas resistentes a los principales compuestos que se utilizan para el manejo de esto, que son antibióticos y sales de cobre. Nosotros publicamos el año 2018 un trabajo, que fue una tesis que hicimos con un alumno de agronomía, donde descubrimos que las bacterias que teníamos eran 4 veces más resistentes de lo que ya se había predijo acá en Chile. ¿En un comienzo? En un comienzo. O sea, en 1907, más o menos. No, en 1997 se hizo la primera descripción de bacterias resistentes. Ya, perfecto. De la bacteria patogénica en 1907. O sea, resistente en 1997. Y nosotros, digamos, en la década anterior hicimos un segundo estudio y ahí descubrimos que habían aumentado su resistencia al compuesto que la controlaba en 4 veces. Por lo tanto, eso también nos planteó la necesidad de buscar nuevas alternativas. Y el uso de esta alternativa fue el desarrollo de estos bioinductores que son capaces de detener la enfermedad. Ahí está lo que le había mencionado, el tema de las mutaciones. Claro. Es algo que imagínense, de 1997 hacia una década atrás, 4 veces, o sea, es algo que también es difícil de poder ir haciendo el tracking también, porque claro, o el seguimiento, porque no se sabe cómo se comporta. Se puede comportar de una forma, puede haber un grado de aplicabilidad, claro, pero puede variar también. Claro, acá digamos hubo una presión de selección, por así decirlo, porque se movió hacia zonas donde había mejores condiciones para el desarrollo de la enfermedad. Los productores necesitan cosechar los frutos y los frutos se le podrían por el ataque de esta bacteria, entonces empezaron a aplicar más productos y eso finalmente terminó seleccionando bacterias más resistentes. ¿Ya? Entonces hoy lo que estamos buscando es, ojalá bajemos el uso de estos productos y vamos poniendo más alternativas para reducir la aparición de resistencia y lograr producciones adecuadas para los agricultores. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo, por conversar junto a nosotros también y
le dejamos la invitación porque esta investigación va a continuar en agosto. Esperamos. Sí. Yo creo que sí. Nosotros aquí somos de decretarlo. Así Ya, que estamos bien. nos vamos a ver más adelante. Entonces le dejamos la invitación también ahí a sus colegas del campus Chillán para que puedan venir a mostrarnos también parte de las investigaciones que se realizan de la facultad, pero también de todo el campus. En Chillán pasan cosas también en la UDEC. Tienen que venir entonces. Le extendemos la invitación al campus Los Ángeles también, al campus Chillán, para que vengan, para conversar en torno a las líneas de investigaciones científicas que están teniendo impacto en la industria. Imagínense, o sea, de 1907 que se está tratando esta patología y ahora estamos a 2025 ya, o sea, ha pasado más de 100 años. Y todavía estamos hablando de este tema, entonces es algo importante también de mostrarle a ustedes de lo que está haciendo la Universidad de Concepción en sus diversos campos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti por la invitación. Queremos también mostrarles un poquito de lo que está ocurriendo y queremos conectar con nuestra sección educativa de Multiversos. ¿Sabías que los primeros protectores oculares creados hace más de 12.000 fueron creados hace más de 12.000 años? Ingenio ártico milenario, el legado del pueblo inuit, con la creación de las primeras gafas de sol. Ahí está entonces esto ocurriendo obviamente en lo que es parte de lo que sucedía con esta tribu y el Ártico. Imagínense también ahí un poquito lo que es el sol cuando usted, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a la nieve, pero como la nieve es agua y ocurre el proceso de refracción de la luz, ilumina, claro, se expande. Y eso genera también que alguna molestia al ojo. Uno, por ejemplo, por lo general cuando va a la nieve, cierra un poquito los ojitos. No sé si a usted le ha pasado, como que los cierra si es que no anda con lentes de sol. Bueno, mire, eso es un poquito lo que pensaron los inuit y dijeron, oye, si nosotros cerramos los ojos para que no nos moleste, entonces ¿por qué no creamos un artefacto que tenga justamente ese efecto? Y mira, ahí estamos viendo un poquito también de lo que es los Ray-Ban del pasado, podríamos decirle. Mira, los inuit, si hubiesen sido los inuit un poquito como se le dice ahí en el chiste con la mentalidad de tiburón, pudieron haber iniciado ahí una empresa y haber patentado este invento y hoy en día tendrían ahí la oportunidad de también generar ingresos. Pero las primeras gafas de sol entonces fueron creadas por la comunidad inuit, ahí se las estamos mostrando también para que puedan informarse un poquito de lo que está ocurriendo en nuestro planeta, de lo que ocurrió también, mire. Y ahora innovadora, esas ya son de ahora, si son actuales, son más novedosas. Ay, esas con conchitas, mira. Esas son recreaciones de las Inuit. No, son de esas, son las que estaban en esa época. Me están confirmando ahí por interno. Ahí está entonces, parte de lo que es la tradición inuit. Las primeras gafas de sol entonces fueron ancestrales, hace más de 12.000 años. Bueno, ahí hay algunas recreaciones también de por medio, otras que son de la comunidad, por ejemplo esas que estamos viendo ahí. Bueno, gafas de sol, ahí está. Esas son las antiguas, esas son las de hace 12.000 años. Las que estábamos viendo antes eran unas... Esas son las antiguas, esas que están viendo. Bueno, parte de lo que ocurre en nuestro planeta, nuestros avances también. Y desde la comunidad inuit, lo habíamos mencionado también en nuestro inicio, nuestro comienzo de programa, queremos hablar de 50 años, 50 acciones, y para ello estamos con Natacha de Cortillas, docente de la Universidad de Concepción, investigadora de Mesa 8. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. También le acompaña a Paula Martínez, artista visual. Muchas gracias a ambas por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias por el espacio. Coméntenos un poquito, ¿de qué se trata esta iniciativa? Bueno, el 2013, que fue el año de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, el colectivo Mesa 8 realizó una convocatoria que se llamó 50 años, 50 acciones.
y fue una convocatoria abierta a la escena cultural en general, más allá de los campos disciplinares propios, ¿no? Ya sea danza o música, sino también a organizaciones sociales, organizaciones comunitarias. Una convocatoria para realizar acciones en la esfera pública, específicamente en la región del Biobío, y con ello conmemorar de manera colectiva estos 50 años, ¿no? Esta actividad ocurrió entre el 11 de septiembre y el 10 de diciembre del año 2023, y ahora estamos sistematizando todo lo que ocurrió en aquel momento con una plataforma, una página web específicamente, financiada por un proyecto Fondar, el cual sistematiza todo el archivo de las acciones que ocurrieron. Paula, cuéntanos un poquito de lo que fue justamente este desarrollo de todo este proceso hasta lo que estamos hoy también desde tu perspectiva. Mira, como artista te puedo hablar de lo que es la producción de una obra al llegar a la comunidad, al llegar sobre todo a la esfera pública, que significa mucha producción, mucha gestión. Acá el equipo organizó todo de tal manera de que fuese mucho más facilitada todo el proceso, teniendo un apoyo tanto logístico, situacional, ¿cachai? Dentro del territorio, conectando comunidades. Entonces, el realizar, digámoslo así, acciones con esta lógica, generaba un ambiente mucho más afable, mucho más amigable también. No solamente como desde el acto de ir a presentar algo o llegar y hacerlo, sino que todo lo que conllevaba el proceso de dar con la finalidad de la obra, ¿me entiendes? Y nada, como muy agradecida de todo el equipo de producción también, la Chami, todo la Mesa 8, también darle visibilidad a la página, por ejemplo. Eso es otro aspecto importante del archivo, de lo que sucede con las acciones. Por ejemplo, uno realiza una acción de arte o lo que sea, y si no queda un registro de aquello, se pierde. O sea, quien lo vio, quien estuvo ahí presente, ok, le puede quedar un poco en la memoria. Pero ¿qué sucede después? Entonces, la memoria igual se construye con el archivo. Queda un lugar de visibilidad, queda un lugar donde uno puede decir, ah, mira, esto existe, hay una referencia, esto se puede después dialogar con otras cosas a futuro, al pasado. De alguna manera queda como un espacio atemporal, ¿no? Sí, ahí me imagino que también con el tratamiento de todo lo que es el tema de fondo. O sea, hay una particularidad del hacer memoria de lo que es que estos hechos, que de lo que se busca plantear a través del arte visual pueda también quedar y continuar en este proceso de memoria colectiva que va a trascender a las generaciones, o sea, que se busca también proyectar hacia claro, más adelante. Es un tema súper sensible y delicado también, ¿no? Bueno, primero nosotros sentíamos que había una contingencia en el 2023 que tenía que ver con la discusión que estábamos viviendo respecto de los cuestionamientos respecto de la democracia y por otro lado los cuestionamientos específicamente respecto de las reparaciones y las justicias que no han ocurrido de parte del Estado con el golpe militar. Entonces había como un lugar, una pertinencia, una discusión súper latente dentro de la comunidad artística y sentíamos que había una necesidad también de hacer este ejercicio. Luego lo que sucede muchas veces en estas conmemoraciones como que nos llenamos de una serie de espectáculos que ocurren de manera muy efímera quizás y queríamos pulsar esa sensación, ese malestar, esa inquietud, esa discusión que existía en la escena cultural penquista y chilena, por cierto, ¿no? Porque sin duda el golpe militar es algo que nos atraviesa a toda la comunidad. Entonces eso fue algo que nos convocó. Sin olvidar que nosotros teníamos como antecedente 40 años, 40 acciones que había ocurrido hace 40 años atrás, también asociado a un grupo de investigación acá de la universidad, el grupo transdisciplinario, con un equipo también de investigadoras, entre ellas Paulina Barrenechea, uy, se me empiezan a olvidar ahora los nombres ahí. Pablo Angulo, que también ahora está encargado de hacer un programa en la radio. Entonces fueron personas que de alguna manera también siguieron esta posta, o nosotros más bien seguimos la posta desde Mesa 8,
para finalmente poder hacer esta convocatoria. Entonces, este archivo que quedó, lo que pasó es que en la logística, un poco lo que decía Paula, que estábamos en el constante hacer, fue súper poco posible discutir o reflexionar o detenernos un poco en discutir respecto de qué es lo que había pasado con estas 50 acciones. El levantar este archivo sin duda nos ha permitido como poder sentarnos de manera con la mirada, también la retrospectiva de la mirada respecto de cada uno de los artistas, los énfasis que cada uno dio, los lugares, los territorios, las expresiones, las manifestaciones, y se generó este archivo tremendo que es el que hoy día estamos lanzando. Pero como tú decías, sin duda también es súper difícil y complejo pensar cómo levantar un archivo con esta información, con estos contextos, ¿no es cierto? De alguna manera también con estas violencias, ¿no? Había algunas acciones también que replicaban los gestos de violencia que habían ocurrido en el golpe militar. Hicimos acciones, por ejemplo, dentro del estadio, que es un espacio, es una frontera súper difícil de abarcar, metiéndonos a los camarines, que ahí fue la acción donde estuvo Paula también. Entonces, ¿cómo reducir ese golpe de información, ese impacto en una página? Fue un trabajo increíble de Pamela Figueroa, que fue nuestra diseñadora, de cómo ir pensando este relato, cómo ir pensando esta narrativa, esta visualidad, de manera tal que estamos tan acostumbrados a que el acceso a la información sea un golpe, ¿no? Un golpe de información, de imagen, Full HD, y sentíamos que no necesariamente ese era el lugar que queríamos. Queríamos la pausa, queríamos una reflexión, queríamos el espacio para meditar, el que la gente pudiera buscar las acciones, y allí la diseñadora fue un trabajo impresionante junto con Sol Jorquera, que también participó con ella, y fuimos como limpiando también esta página, ¿no? La fuimos diseñando como si fuese una carta. Entonces era una cosa que se va desplegando hacia abajo, que las fotos empiezan a aparecer de a poco, se empiezan a mezclar un poco también con ciertos textos de los abstracts. Sí, fue un trabajo bien minucioso, una narración. Una narración. Sí, bien minuciosa, ¿no? Del equipo, por cierto, todos ahí trabajando. Y Paula, me imagino que también para ti en lo personal fue un desafío, porque claro, hay un tema ahí y tratar de mostrarlo, ilustrarlo desde tu perspectiva, conociendo también un poco la investigación que hay detrás. O sea, se realiza un trabajo, se trata de proponer, se trata de realizar una propuesta, intervención en muchos casos también. Entonces, ¿cómo fue para ti en lo personal, desde tu cabeza, desde lo que estabas pensando, lo que estabas viviendo, lo que sentiste para poder plasmar también un poco lo que fue parte de la intervención que está justamente en este sitio web? Yo creo que simplemente tener una visión crítica respecto a la historia en la cual vivimos, en ese presente, si podemos investigar un poco la situación contextual de una generación, que no fue mi generación la que vivió el golpe de Estado. De hecho, yo nací después de dictadura, pero sí puedes evidenciar, ver los vestigios constantes de algo que ha ocurrido no solamente en un territorio, sino que también en la historia genealógica, en las heridas generacionales que hay por detrás, en todo eso que queda de alguna manera en el ADN y en el inconsciente colectivo. Entonces, entender el propósito de este espacio, de este proyecto investigativo, en realidad vuelve a no solamente a abrir una herida, sino que tiene que ver también con qué es lo que actualmente seguimos viviendo, de cierta manera. Entonces, esa visión crítica histórica no es tan lejana si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, la dificultad que tú me preguntas, no sé si tiene un punto de vista que no se pueda comprender por ser de otra generación, sino que más bien algo... Sí mismo. Exactamente, algo que simplemente existe, ¿no? Algo que simplemente es que lo vivimos, entre comillas, ¿no? No sé si responde un poco tu pregunta. Sí, sabes que hay un punto súper interesante, porque dentro de los ejes que una vez ocurría la convocatoria, se recibieron 80 proyectos y empezamos a pensarlos, a organizarlos, a hacer la curaduría de ellos.
Y en ese ejercicio aparece como gente joven como Paula, que no vivió la dictadura y más joven todavía, y apareció el eje de la postdictadura y una generación que, si bien es cierto, se encuentra lejana a los hechos propiamente tal, ¿no? Se sienten herederos de un modelo político, de un modelo de desarrollo que merma con sus expectativas, ¿no? Entonces nos encontramos con personas que de alguna manera están discutiendo respecto del modelo de desarrollo, respecto, por ejemplo, del medio ambiente y la ecología, que se sientan de alguna manera también con costos y con merma en su propia vida, porque van a vivir una vida donde el agua va a ser un problema, donde una serie de condiciones ecológicas que tienen que ver con cómo se ha pensado el desarrollo de esta comunidad. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que había miradas súper interesantes de esta nueva generación, ¿no? de esta postdictadura, que heredaba y hacía una aposta con una nueva visión respecto de cómo sentían ellos que los hechos de la dictadura les afectaban directamente. Porque obviamente también teníamos una generación que sentía estos hechos históricos, estas violencias, las vivieron, ¿no? Las vivieron en cuerpo y alma, y por lo tanto también sintieron que esa manera de estar ahí tenía que ver con su propia experiencia y biografía. Pero habían otras personas que no tenían esa biografía propia o familiar. Y así fueron pasando una serie de ejercicios bien interesantes que nos permitieron ir comprendiendo también los hechos de la dictadura en este amplio espectro, ¿no? Es decir, generacionalmente, desde las personas que de alguna manera vivieron, por ejemplo, Urdiendo Memoria, Hernández, que es una persona que vivió la violencia política sexual y hoy en día sigue en defensa y en reconocimiento y justicia de aquellos hechos, y otras personas que de alguna manera no han estado involucradas ahí, ¿no? Entonces, eso nos da una mirada interesante, nos daba una planimetría suficiente para leer. Por otro lado, teníamos los territorios, acciones que ocurrían nosotros lo pensábamos como una idea de cordillera-mar, ¿no? Cómo sentir que este Biobío, también pensar la dictadura desde nuestro territorio, descentralizarlo de Santiago, ¿qué ocurría ahí? Entonces hay acciones que se sientan en algunos territorios propios y que no necesariamente son urbanos, donde también ocurrieron cosas, ¿no? Y también hay experiencias, y también hay violencias, y también hay el deseo de humanizar aquellas personas, aquellos hechos. Y así nos encontramos con Cañete, Santa Juana, Coronel, Antuco, Cañete, etcétera, ¿no? O sea, es decir, cada comunidad y cada organización fue levantando sus propias problemáticas. Entonces, un tejido muy amplio en términos de generación, también amplio en términos de territorio, y por otro lado de las necesidades que cada grupo y cada comunidad levanta en torno a la temática de la conmemoración. Sí, ahí me imagino también un poco lo que ha sido el tema de la variación de las miradas, porque en un comienzo claro, el arte era protesta, en un comienzo el arte era revolución, estamos hablando de contexto, el arte era visibilización de lo que estaba ocurriendo en la época. Ya después va cambiando y se va modificando también un poquito ahí la conceptualización, y hoy en día hablamos de memoria. Exacto. O sea, el concepto que ahora nosotros con el que por lo general nos referimos al tema de lo que ocurrió en la dictadura es memoria, es recordar, es saber que hay personas que aún no son encontradas, que aún hay quienes todavía no revelan qué fue lo que pasó en esa época también. O sea, todavía la lucha, la protesta se mantiene, pero se van añadiendo conceptos, se van modificando otros. La protesta de ahora ya no es la misma de la protesta que ocurrió en los 80, por ejemplo, claro. Entonces, se mantiene, pero se modifica un poquito también ahí, y esto también me imagino que evidencia un poco aquello. Bueno, la memoria siempre es presente, ¿no? Y aún más si sentimos que no hay actos de reparación y justicia, ¿no? Entonces siempre, cada vez que la memoria y el recuerdo aparece, siempre lo estamos viviendo en el presente, y al aparecer en el presente es hoy, ¿no? Y es hoy que se está viviendo la experiencia como tal, ¿no? Queremos ir a revisar también el sitio web, sí, por favor, muéstrenos un poquito. Oye, bueno, ahí esto es parte del hito de cierre, yo te comentaba, con la colectiva Urdiendo Memoria. Ahí podemos ir viendo una serie de, por ejemplo, eso en Cocholgo, un ejercicio de Camilú y Remo. Esta es otra acción acá aquí mismito, cerquita, aquí en
Edmundo Larena, en ese kiosco que también era muy emblemático porque ahí había una serie de acceso a prensa que no existía en otros lados, ¿no? Mira, si pinchamos al lado derecho, en el menú podemos ir viendo ahí, exacto, ahí aparece desglosado. Sí, y me gustaría que pudieras ir a recursos, porque aquí tenemos un material que se suma a este archivo, que si te fijas tiene que ver con el ejercicio etnográfico. Trabajamos con chicas que estaban haciendo la pasantía de antropología acá e hicieron lectura etnográfica de las acciones. Es una información muy interesante que es difícil encontrar en otros archivos. Y por otro lado tenemos el material de mediación, y el material de mediación es un dispositivo que también la gente lo puede descargar y lo puede aplicar en sus comunidades o en los colegios, recomendable específicamente sí para agentes de enseñanza media. Pensamos que era difícil, se necesita un trabajo distinto, más mediador, con las infancias para poder bajar esta información. Entonces por eso recomendamos de segundo medio, o sea de primero medio hacia adelante. Si puedes ir a los ejes, por ejemplo, en el menú, exacto, ahí ven los ejes. Perfecto. Y por ejemplo, ahí empiezan a aparecer todos los ejes que tenemos, ¿no? Y cada eje tiene un pequeño video, claro, como una pequeña descripción, y después uno puede ir entrando también a los ejes en sí mismos. Perfecto. Hoy viene... Entonces, si te fijas lo que te comentaba, si te comentaba, si pudieras ir bajando... la idea como de la carta, primero la fecha, imágenes que se van desplazando en el espacio con una suerte de composición. Me llama la atención también ahí, lo estábamos revisando, que claro, la propuesta artística, claro, se extiende también al sitio y en un ambiente digital. Es como impactante también silencio, ¿no? estar acostumbrado a tanta bulla, ¿cierto? Exacto. Tanta bulla, tanto es un elemento conceptual que quisimos añadir, que era el silencio, porque por las temáticas que abarcamos y la necesidad también de que vayamos procesando la información. Pero igual no, lo teníamos súper claro. Impacta el estar acostumbrado a ver un sitio web y ver pop-ups y ver esto y ver esto otro, y sale colores fuertes, y el que tiene el color más fuerte es el que tiene más segundos, Full HD, claro. Y ahora aquí estamos, se nota, se siente como transmite un poco de calma, la paleta de colores también. Del trabajo del archivo. Claro, también en los colores, ¿no? Como ir pensando los colores. Saliendo como de ese color fluorescente que generalmente el mundo digital también explota bastante. Y de la dinámica, todo dinámico, todo rápido por aquí, por ahí. Acá nosotros necesitamos que la gente revise con calma el archivo, se pueda meter a la página, pero también sentíamos que era un deber de nosotros dar estas pausas y estos silencios, tanto en las imágenes como en la escritura, para que la gente pudiera ir... incorporando interiorizándolo, claro, de la información de manera reflexiva y pausada. Ahí está abajo, en nuestro generador de caracteres, el sitio del Instagram para que lo vaya a revisar. Queremos agradecerle a ambas por su tiempo, por compartir también lo que fue. Por favor. Estamos en los lanzamientos del archivo. Este sábado ya realizamos uno en Casa 916. Este viernes estamos en Mardanza, en Cañete. El 29 de junio estamos en el Centro Cultural de Tomé. Y el 10 de junio estamos en un lanzamiento live, entendiendo que también hay mucha gente que no puede estar presencialmente, pero también porque la convocatoria permitió que participaran artistas que no necesariamente vivían en el Biobío. Entonces tenemos gente que vive fuera de Chile, fuera de Concepción, pero que se sienten del Biobío, y queremos incluirlos en este lanzamiento. Así que todos súper invitados ahí a participar, y sobre todo nos interesa mucho la retroalimentación de la página, empezar a recibir comentarios a través de las redes sociales también. Estamos ahí ansiosos porque ha sido un trabajo ya de varios años y queremos ver qué pasa ahí con este espacio. Le invitamos entonces, ya lo sabe, estaba apareciendo nuestro generador de caracteres también para que vaya a revisar el sitio web, les hable a través del Instagram también, y queremos desearle lo mejor. También ahí estamos en contacto para más adelante también generar una nueva instancia de conversación. Nosotros nos vamos a separar, nos vamos a una breve pausa y ya regresaremos con más de Multiversos.